Bueno, Mercurio está retrógrado y no hace excepciones con nadie. Mi tecnología últimamente está pasándome, recordándome a cada rato que Mercurio está retro. Después vamos a hablar de eso también, porque no solamente lo habitual sucede con Mercurio retro en este eclipse, más allá, cuando les hablaba del tema de emocional, un poco tiene que ver con esto también. Más allá de que no me esté dejando usar ni los graciosos efectos de Instagram que me encantan y que me divierten un poco, entonces tenía ganas de hacerles el video con ello, pero bueno, no puedo, o sea, más allá de que además estamos todos conectados a la vez, estamos todos juntos, cuando empiezo a subir las historias enseguida, por suerte, la gente empieza a seguirlas y quiero seguir subiendo y ya no me lo permite. Bueno, voy a ver dónde quedé en el cuentito de todo esto de los eclipses y continúo para seguirles contando de qué se trata y por qué, de qué se trata este eclipse emocional. Yo me divierto tanto más que ustedes con esto de los efectos, así que bueno, hicimos unos efectos propios y ya está. Bueno, les voy a contar entonces. Vamos a seguir con lo que les venía contando. El 2 de julio de 2019, bueno, hablemos en serio. Eh, Me gusta jugar, pero la verdad que no pude seguir con el video y quiero hacérselos para que les quede y que puedan entender cómo es este cuento de los eclipses en Cáncer. Justamente de eso se trata. Tiene que ver con una historia, tiene que ver con un cuento que arrancó en el 2018. Ahí es donde comenzamos a trabajar algo que estaba asomadito, como les decía recién, en la puntita del iceberg, ¿sí? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, el 2 de julio, ¿sí? No me quiero olvidar nada de lo que les quiero decir, el 2 de julio, que fue el eclipse total de sol, ahí estábamos trabajando todo lo que era hogar para nosotros, qué nos hacía sentir seguros, qué nos hace sentir en la zona cómoda, relajados, ¿sí? Eh, Uno puede estar bien en muchos ámbitos, pero siempre hay un lugar donde es como volvemos a la protección de la madre, la protección materna, esta cosa de sentirnos cobijados, de sentirnos cuidados. Empezamos a trabajar eso, empezamos a preguntarnos qué era para nosotros familia, porque familia, hay familias biológicas, familia, pero ¿qué es para nosotros familia? Eso trabajamos con el eclipse del 2 de julio, que cerró el 10 de enero del 2020, ¿sí? Este eclipse nos llevó, tal vez muchos hayan hecho terapia, muchos tuvieron que era trabajar el niño interno en nosotros, era trabajar desde qué era lo que queríamos, ese niño que le posteé muchas veces, qué es lo que nos pedía, qué es lo que nuestra alma nos pide, ¿sí? Esto es lo que trabajamos con ese eclipse. No repetir patrones tóxicos, no repetir patrones que ya nos dimos cuenta que no funcionaban, hacer consciente todo eso, de eso se trató el eclipse del 2 de julio, que ya estaba dentro del axis Cáncer Capricornio, ¿sí? No así el del 12 de julio del 2018, era el eclipse que había quedado ya afuera de los axis anteriores y arrancó justamente con el axis Cáncer Capricornio. Yo les expliqué el otro día la importancia de
los nodos del karma, que son nuestra misión de vida, y que ahí es donde se dan todos los eclipses, porque los eclipses nos alinean, nos guían, nos encaminan a que vayamos hacia la misión de vida que tenemos. Nosotros tenemos que hacer el trabajo interno y el trabajo necesario con la energía que está disponible, y el eclipse hace el cambio, porque sí o sí se da el cambio. Es lo único predictivo, se los expliqué la vez pasada. Entonces, el 2 de julio hubo un trabajo, el 2 de julio, que fue el segundo eclipse en Cáncer, fue un trabajo de esto del niño interno, de qué era familia para nosotros, qué nos hacía sentir cómodos, qué nos hacía sentir seguros, qué queríamos, a dónde estábamos libres sin tener que estar a la defensiva. Trabajamos eso, tuvimos que trabajar, ir muy hacia adentro para trabajar todo eso, ¿sí? Y bueno, y el 10 de enero, ahí es donde sigue el cuento de estos eclipses. El 10 de enero del 2020 se da un eclipse no de sol, sino un eclipse de luna, justamente de luna. La luna es la energía y es el regente de Cáncer. La luna es la energía materna. Entonces se da un eclipse de luna en Cáncer, en el signo que está regido por la luna, y esto como que nos devolvía o nos llevaba al hogar, a, a ese lugar donde nos sentíamos protegidos y cómodos. Nos devolvió al hogar. ¿Qué pasa? Esto fue el 10 de enero. El 12 de enero pasa lo de Saturno y Plutón. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Saturno y Plutón y siempre las situaciones que traen la unión de estos dos gigantes? Bueno, fíjense ustedes que yo les digo que abren una puerta de 6 meses, y el 10 de enero se abre la puerta de esta energía del eclipse de luna, ¿sí?, en Cáncer, y en marzo comenzamos con el tema de la cuarentena. La cuarentena nos trajo al hogar. Sí o sí, los eclipses producen el cambio. Aparecieron estos dos gigantes, Saturno y Plutón, que cada vez que aparecen, cada 35 o 37 años, nos traen alguna situación media caótica que tiene que ver con un tema de evolución colectiva, ¿sí? Y en marzo, dentro de esos 6 meses donde se abrió la puerta del eclipse del 10 de enero, de la energía materna, donde nos pedía que fuéramos al hogar, empezamos la cuarentena. Y sí o sí, todos fuimos al hogar y a trabajar todo lo que tenía que ver con familia, con la emoción del niño interno, los viejos hábitos y a qué nos arraigamos, ¿sí? Esto es lo que nos mostró este eclipse, nos empezó a hacer trabajar. Y con la cuarentena, olvídense, fue como los eclipses consiguen las cosas de esa manera. Sí o sí nos encaminamos a nuestra misión de vida. Si vamos y estamos equivocados, nos traen y no, es por acá. En este momento da desde la parte que les decía que yo les iba a contar, desde la parte del país. Desde la parte del país tenemos esto a nivel general, que empezamos con la cuarentena y empezamos todos a tener que volver al hogar, a la base de la familia, el primer entorno, es el primer entorno, ¿sí? Siempre desde psicología, cuando hablamos de el primer entorno para el niño, es justamente su familia, y es la importancia que tiene en su desarrollo, en su crecimiento, en su formación de psiquis y demás. Nosotros, esto que está sucediendo nos trajo de prepo al hogar, y a que valoráramos qué es para nosotros familia, y para que pudiéramos trabajar apegos, hábitos y todo lo que no nos estábamos dando cuenta porque hacemos todo de manera automatizada.
Bueno, entonces, si ustedes se lo ponen a ver, o sea, y hacen la cronología de cómo van los eclipses, se dan cuenta cómo el cuento fue trabajando desde esa puntita del iceberg que veíamos, cómo fuimos trabajando, ahora después nos tocó trabajar el tema de hogar, familia y demás. Y otra cosa, ¿por qué digo que a nivel no es solamente a nivel personal esto, porque cada uno va a tener a cáncer en su carta diferente, pero piensen, ¿recuerdan cuando les subía los videos contándoles que la Tierra nos estaba pidiendo un cambio, que nos estaba pidiendo que hiciéramos algo, incendios, maremotos, un montón de cosas donde decías, la Tierra está pidiendo auxilio, está pidiendo a gritos que nosotros la cuidemos, que nosotros nos demos cuenta que es nuestro hogar, porque la Tierra es nuestro hogar. Y de esto se trató el eclipse del 10 de enero, ¿sí? Ahí, si ustedes recuerdan, hubo muchos posteos donde yo mostraba cómo la Tierra nos pedía socorro. Y después, cuando empezó la cuarentena, también subimos muchas cosas donde mostramos cómo la naturaleza, cómo la vida, ¿sí? Eso se había dado todo en Tauro, cómo la vida cómo la vida volvía a revivir, como las cosas naturales, los animales y demás. Bien, ahora viene el 21 de junio, si es un eclipse de sol, los eclipses de sol, que abre una puerta hasta el 29 de diciembre. Los eclipses de sol nos llevan a trabajar el tema de nuestra esencia, de nosotros, ¿sí? Porque el sol es nuestra energía vital. Y no hay que olvidarse, o sea, hay algo muy puntual que tiene que ver con que el eclipse se da con una conjunción en el nodo del karma. En los nodos del karma yo les expliqué que habían cambiado ahora a Géminis y Sagitario, y está el nodo en el grado 29 de Géminis y el eclipse se da en el grado 0 de Cáncer. Y están ahí nomás pegaditos, están en conjunción. Entonces, sí o sí, encima para terminar todo esto, hay 2 lunas nuevas, ¿sí? En toda esta situación. Entonces, las lunas nuevas hablamos de comienzos, de cambios, entonces sí o sí va a haber un cambio importante en la zona cáncer de nuestra carta, en la parte emocional de nosotros. Cada cual, bueno, yo por ejemplo les voy a poner un ejemplo. Yo tengo ascendente Capricornio. La zona cáncer de mi carta es la casa 7, ¿sí? En las relaciones personales. Es ahí, eso es lo que ustedes tienen que ver. Es ahí donde tuve que hacer mucho trabajo interno, y además es donde va a haber un cambio. Seguramente va a haber un cambio. Eso no tengo ninguna duda. Va a haber un cambio, como un antes y un después. Los eclipses traen un cambio. A otras personas se le pueden dar, después les voy a poner según el signo en qué casa les da. Algunos va a ser en la parte de hogar, otros va a ser en la parte de trabajo. Todos va a depender de dónde se dé, pero no tengan ninguna duda de que es un eclipse emocional, porque encima tenemos a Mercurio retro, y Mercurio retro está haciendo un trabajito. Estuvo en sombra desde el 2 de junio, ¿sí? Y es ahí donde uno comienza a trabajar las situaciones. Es como que Mercurio ahora está estacionado, ¿sí? Y es cuando más fuerza tiene. Por eso recién les decía, la tecnología no está, Mercurio no hace excepciones, y la tecnología no me estaba funcionando bien. Bueno, ahí es donde me atrevo a decirles, mirando un poco el cronograma, donde me atrevo a decirles que para diciembre o hasta diciembre, el 29 de diciembre, que es donde vamos a tener un cierre de una situación. Si les conté que antes
en el 10 de enero se abrió una puerta de 6 meses y en marzo estábamos en cuarentena, seguramente que para diciembre estemos cerrando toda esta situación de la cuarentena y demás. Si bien va a ser en el transcurso de los 6 meses que tal vez se encuentre una vacuna, una cura, una forma diferente. También me atrevo a decirles que para diciembre esto va a estar resuelto porque vamos a estar cerrando un tema que arrancó con toda este cuento que nos cuentan los eclipses, ¿sí? Y como les decía recién, Cáncer es la energía materna y nos lleva al hogar, y nuestro hogar es la tierra, y es ahí donde empezamos a tener los reclamos de la tierra y nosotros tener que poner de nuestra parte, trabajar mucho como humanidad para que esto se resuelva, ¿sí? Entonces, vamos a estar siguiendo, haciendo ese trabajito de conciencia que tenemos que hacer, pero para diciembre del 2020 se supone que tenemos que tener un cierre de toda esta situación.